Bienvenidos a UniTV Rojo. El día de hoy en nuestro segmento de entrevistas, líderes de la comunidad, conversaremos con el doctor Rafael Riofrío, con quien comentaremos temas de la educación. Acompáñenos. El día de hoy nos encontramos con el profesor Rafael Riofrío, con quien tocaremos temas muy importantes de la educación. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, Yanela. Un saludo a UNE, al programa de UNE y a la culta ciudadanía que nos escucha. Profesor Rafael, mientras usted crecía la docencia, ¿cuáles fueron los problemas que presenció o percibió desde el sistema educativo? Bueno, lo principal dentro del sistema educativo era y me parece que sigue siendo, es la desatención desde el Ministerio de Educación, desde el gobierno. La infraestructura en la mayoría de planteles educativos del sector fiscal siempre quedó en segundo plano. Y esta parte siempre se les estuvo dejando en responsabilidad de los padres de familia, a través de las mingas, de las contribuciones, etcétera, etcétera, cuando la Constitución manda que es responsabilidad del Estado solventar la infraestructura y otros asuntos. De manera particular, lo más preocupante tenía que ver con la situación de la higiene, la seguridad. Ese era uno de los aspectos. Otro aspecto principal tiene que ver con la dirección del sistema educativo. Nosotros en algún momento desde la Unión Nacional de Educadores consideramos importante ya la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural y asimismo aspirábamos a tener un reglamento acorde a esta ley. Sin embargo, a los pocos días comenzó a administrarse, a regentarse la educación a través de acuerdos, de circulares, de oficios, etcétera, etcétera, que lejos de contribuir a una buena administración educativa la venía a trastocar. Y para rematar, se comenzaron a nombrar autoridades, como decimos comúnmente, a dedo, sin ningún concurso, a encargarse a personas que no estaban preparadas para el sistema educativo. Esto siempre vino en perjuicio de la niñez y la adolescencia, la juventud, que lejos de obtener una educación de calidad, siempre venía en retroceso, Yanela. Perfecto. Profesor Rafael, ¿usted cuáles considera que son las realidades que está pasando en la educación nacional? Bueno, últimamente se conocen por estadísticas que maneja el propio Ministerio de Educación y que a veces difieren del Instituto Nacional de Estadísticas y también de la Universidad Nacional de Educación. Se conoce que en el Ecuador hay una insuficiencia de 74,000 docentes. Sin embargo, el Ministerio de Educación dice que solo son 8,000, 6,000, 8,000. Entonces, esta realidad contrasta. Hace poco, Yanela y ciudadanía que nos escucha, el Ministerio de Educación dispuso la separación de maestros contratados en la provincia de Esmeraldas y Los Ríos. Esto para confundir a la ciudadanía, a los padres de familia, que con esas partidas que dejaba afuera iba a llamar a otras. Es decir, no había ningún incremento de partidas, no habían creaciones en la práctica. Y sabemos también que existen alrededor de 50,000 maestros en espera. Estos maestros ya han dado sus pruebas que contempla el Ministerio de Educación. Sin embargo, no se dan los contratos y hay muchísimas escuelas que siguen sin los maestros. Y como para Ripley, Yanela y ciudadanía, en muchos sectores del oriente, de bien adentro, el que maneja la canoa, y no lo estoy diciendo con ningún menosprecio, pero el que maneja la canoa, el conserje, el guardia, están actuando de profesores de los niños, porque el gobierno no se preocupa de esta realidad. Entonces, situaciones como estas son las que realmente desde la Unión Nacional de Educadores hemos venido exigiendo que se solucionen. Si hablamos de una educación de calidad, también los estándares, los indicadores de calidad tienen que subir, tienen que superarse. Caso contrario, no vamos a poder mejorar el sistema educativo. Claro que sí, por eso nosotros como estudiantes exigimos una calidad de educación. Otra pregunta muy importante es, usted que ha sido docente toda su vida, en caso de que se llegase a la asamblea, ¿cuáles serían sus propuestas o qué se podría hacer desde el puesto de la asamblea? Bueno, de seguro en la asamblea vamos a estar maestros, ciudadanos, compañeros de unidad popular a lo largo del país. Yo tengo la certeza que va a haber un bloque considerable. Padres de familia y maestros están conscientes que desde la Unión Nacional de Educadores, particularmente con la participación de Jorge Escala Zambrano, se consiguieron algunas mejoras para los
los estudiantes y de manera particular para los maestros, una conquista en la que participó Mary Zamora, Jorge Escala y mi persona tiene que ver, por ejemplo, con el estímulo a la jubilación y posteriormente a eso la participación del reclamo de la homologación salarial que vino también a la postre con la equiparación salarial. Esas son conquistas de la UNE y desde la Asamblea Nacional se va a legislar precisamente para que estas situaciones no queden al borde de la ley de educación, y vamos a derogar de manera particular el reglamento que se dejó elaborando en los últimos días del gobierno del señor presidente Guillermo Lasso, que viene a contrastar, a contradecir a la propia ley de educación. Y finalmente lo principal, desde la Asamblea Nacional vamos a exigir el cumplimiento del 6% de educación, del 6% del PIB destinado a la educación, para que solamente de esa manera se pueda solucionar los problemas que atraviesa todo el sistema educativo. Y de hecho, ese 6% del PIB lo necesitamos para que hoy la niñez, la juventud, tenga acceso a la escuela. Hoy existen en el país casi 1 millón de niños y jóvenes que son presa fácil de las bandas de delincuencia organizada, y precisamente son vulnerables a estas bandas porque no han podido acceder a la educación. Entonces, para eso, desde la Asamblea vamos a luchar y a exigir que se cumpla, que desde el gobierno, el presidente, que en este caso va a ser Jorge Escala, vamos a exigirle a Jorge que destine el 6% para el sistema educativo. Claro que sí, lo que todos queremos es el libre acceso a la universidad. Bueno, también nosotros como jóvenes deberíamos sumarnos y exigir ese derecho que tenemos, que es el estudiar y prepararnos. Muchísimas gracias, licenciado, por aportarnos este poco de conocimiento sobre este tema que es muy importante para nosotros los jóvenes. Muchísimas gracias a ustedes. Finalmente, solo saludar y agradecer por esta invitación y desear que realmente la juventud se sume a exigirle al gobierno, al Ministerio de Educación, soluciones y no parches al sistema educativo.